cosas diferentes. Ya hay tratamientos que modifican especialmente una diana terapéutica que va a modificar una célula o que va a modificar ya estructuras intracraneales que tratan de controlar la enfermedad. Entonces, vienen, yo creo que para estos 10 o 15 años, el enfoque a tratar ya la inflamación, el enfoque a tratar ya la progresión y el enfoque incluso a modificar a aquellos pacientes que ya tienen cierta discapacidad para volverlos a hacer que caminen y todo esto, ¿no? Estaba viendo ya artículos donde se ponen estimuladores a nivel de médula espinal en gente que ha dejado de caminar y que vuelven otra vez a poder deambular. Entonces, se vienen muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que era parte ya de empezar otra vez, porque siempre la medicina da eso, ¿no? Que el objetivo es que tratamos de que los pacientes se mantengan estables, ¿no? Entonces, un poco recordando, pues, autoinmune es una enfermedad. ¿Qué significa autoinmune? Pues que nosotros tenemos un sistema inmunológico que nos debe defender, pero en los pacientes que tienen su enfermedad, pues su sistema inmunológico los comienza a atacar. Por eso es la autoinmunidad. Es una enfermedad crónica. De una vez que se diagnostica, pues el padecimiento va a ser por muchos años. Yo siempre he dicho, si yo lo diagnostico a los 20 años, pues vas a tener que convivir con una enfermedad durante 20, 30, 40 o 60 años o lo que Dios permita, ¿no? Una enfermedad degenerativa, pues ustedes lo ven, muchos pacientes pues empiezan muy bien, estamos normales y de repente tenemos cierta discapacidad que en algunos pacientes se recupera, pero en otros queda como una secuela permanente y pues el término desmielinizante es como lo que ocurre al inicio, ¿no? Sabemos que se destruye la mielina y eso hace que nuestro axón pues no tenga una buena señal eléctrica y por lo tanto nos va a dar una discapacidad. Y el término de esclerosis múltiple pues, es un término que viene de muchos años atrás, ¿no? Lo que sucede es que hay múltiples lesiones en un cerebro y esas lesiones pues, son cicatrices que van quedando conforme va pasando el tiempo. Y ese es el término de esclerosis múltiple o múltiple esclerosis, que significa múltiples cicatrices, ¿no? Y pues aquí están como las responsables, las células T o las células B, son los linfocitos que tenemos que nos deben de defender, y que hay medicamentos exclusivamente sobre esas células, tanto como T o B, y que se van a encargar de destruir esta capa que es la mielina. Y obviamente yo creo que cada vez va aumentando el número de casos en México. La prevalencia más o menos se calcula como 20 pacientes por cada 100.000 habitantes. Esto es muy importante establecerlo porque años atrás la prevalencia era un poco baja, ahora cada vez se diagnostica más esclerosis múltiple y pues es impactante porque va a afectar a pacientes jóvenes. Y esto que también vamos a hablar mucho porque es lo que hay que modificar, nuestros factores de riesgo, ¿no? Hay un factor que no podemos modificar que es nuestra edad. Se dice que si empezamos entre los 20 y los 40 años, aunque ahora ya se sabe que hay una etapa prodrómica que puede empezar incluso desde la adolescencia. Incluso hay estudios que dicen que ya podemos diagnosticar tempranamente e ir vigilando al paciente a través de biomarcadores como la resonancia magnética para saber si ese paciente va a evolucionar a una enfermedad como de este tipo. Y como ustedes saben, mientras más temprano podamos tratar la fase inflamatoria, pues obviamente vamos a disminuir la progresión de la discapacidad. El sexo pues también es algo interesante porque casi todas las enfermedades autoinmunes afectan más a las mujeres, ¿no? Y en esta enfermedad pues si ustedes ven, la mayoría de los pacientes que tienen esclerosis múltiple son femeninos. Sin embargo, la importancia de establecer este tipo es que la mujer tiene como un mejor pronóstico comparado con el varón. Si al varón le toca después de los 40 años, pues significa que le va a ser un poco más difícil su recuperación. Entonces, esto nos ha permitido ya identificar como ciertos riesgos en ciertos pacientes de acuerdo al tipo de sexo que tiene el paciente. La latitud también es algo importante. Se dice que a zonas más frías, más esclerosis múltiple. Esto va a ir cambiando porque ahora ya es una enfermedad globalizada. Ya en México pues, tenemos mucho calor, en latitudes mucho más también calurosas que ya se encuentra la enfermedad. Entonces, algo está sucediendo que antes pues, era muy común de los países nórdicos, de Canadá, de Estados Unidos, y la incidencia ya es muy alta, hasta de 120 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, ya en México ya vieron ustedes que tenemos 20 por cada 100.000 habitantes. Es decir, esto se va como equiparando desde el punto de vista de globalización. Antecedentes familiares, esto también es muy interesante porque obviamente tenemos una susceptibilidad genética, es decir, hay algunos genes que tenemos que pueden desarrollar la enfermedad si a eso se
ocurre una situación desde el punto de vista del medio ambiental, ¿no? Los niveles bajos de vitamina D, ya sabemos que ahora esto es importante determinarlo, porque la vitamina D es un factor protector. Entonces, si no queremos tener tantas recaídas, pues tenemos que tomar un poco de vitamina D si nuestros niveles séricos están un poco bajos. Y esto pues nos obliga a estarnos midiendo las cantidades de vitamina D que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Que queremos tener una mayor protección sobre la enfermedad. El tabaquismo, esto tenemos que erradicarlo, es un poco difícil, ustedes lo han visto. Cada vez hay más mujeres que fuman tempranamente, incluso ya en las escuelas, en las secundarias, se ve comúnmente como el tabaquismo se incrementa, ¿no? Y lo que se sabe es que el tabaquismo es un factor dañino para el cerebro, por un lado, pero en esclerosis múltiple aumenta el número de lesiones, incluso sin necesidad de solamente por el hecho de estar fumando. Entonces es un factor que tenemos que modificar y comenzar a establecer que los pacientes que tienen este hábito pues traten de dejarlo, ¿no? Y esto es lo nuevo, ahora ya se dice que ya la causa de esclerosis múltiple. Acaban de salir hace 2 semanas muchos artículos que dicen que el virus de Epstein-Barr es como la causa de la enfermedad, ¿no? Entonces, más del 70-80% de pacientes han tenido determinaciones serológicas de esta enfermedad. Es una enfermedad muy conocida que nos ocurre desde la infancia. Se dice que es la enfermedad del beso, ¿no? La mononucleosis infecciosa es como una gripa que te da un poco de ganglios y pues ese virus ya va a residir con nosotros eternamente y a veces puede generar una autoinmunidad diferente. ¿Qué es lo que viene? Pues como ocurre con el virus del SIDA, ¿no? Cada vez hay más medicamentos retrovirales para tratar de destruir el virus y incluso ya hay por ahí alguien que ya se curó de la enfermedad, ¿no? Entonces, ahora la ciencia se va a enfocar a ver si tratando con vacunas, con medicamentos específicamente contra el virus del Epstein-Barr, poder curar la enfermedad. Entonces es como el enfoque, si ya tenemos cuál lo va a causar, pues podría ser, ¿no? Mi pensamiento es que no creo que sea como total la causa, creo que como cualquier factor, ¿no? Lo va a modificar y este es un factor más que se está encontrando y que probablemente va a ayudar para algunos pacientes que no evolucionen con una forma más agresiva, ¿no? Sin embargo, todavía estamos como empezando a establecer este tipo de causas. Todos tienen esclerosis múltiple aquí, o la mayoría, los síntomas pues son muy variables, ¿no? Los más conocidos son los síntomas sensitivos. Casi la mayoría de los pacientes nos refieren a algún tipo de alteración de la sensibilidad, sensación de hormigueo, sensación de dolor, sensación de piquete, es como el síntoma más común. Luego viene el síntoma de la neuritis óptica, ¿no? La mayoría de los pacientes tienen cambios en la coloración de la luz, cambios en la visión, cambios en el dolor a nivel del ojo. Es decir, son síntomas que cada vez los hemos identificado, ¿no? Pero no son parte solamente de una sola enfermedad, pueden ser parte de muchas enfermedades. Por eso es importante hacer un buen diagnóstico. La función motora es también un síntoma muy importante. Gran parte de los pacientes que tienen enfermedad tienen algún tipo de discapacidad desde el punto de vista motor. Por eso tenemos que estar como en actividad física en forma constante. La fatiga yo creo que es el número 1 de todos los síntomas de la esclerosis múltiple. La mayoría de los pacientes tienen un cansancio que lo refieren como extremo, o que no les permite hacer nada, o que les genera incluso cambios en el carácter, porque están siempre cansados o fatigados, ¿no? Y los cambios conductuales o cognitivos también es muy común. Muchos pacientes se deprimen, cambian su carácter por este tipo de motivos, ¿no? Esto es más o menos lo que ocurre con la visión del paciente de esclerosis múltiple. Se va como apagando la visión de color, ¿no? ¿Y qué pasa con la historia natural de la enfermedad? Pues ustedes saben que hay un primer evento que ahora llamamos el síndrome clínicamente aislado, que puede ser una neuritis óptica, que puede ser una alteración motora, que puede ser una alteración de la sensibilidad. Ese síntoma a veces remite solo. Muchos pacientes han tenido síntomas que ni siquiera los tomaron en cuenta, de pronto disminuyó su visión 10, 15, 20 días, 30 días y tienen una recuperación, ¿no? Cuando acudimos al médico, a veces ese tipo de síntomas lo determinamos como una pérdida visual que ocasionada por una neuritis óptica y a veces vigilamos que ese paciente no evolucione a esta enfermedad. Hay pacientes que es muy típico y ya tienen todas las lesiones en el cerebro y hay pacientes que no tienen lesiones y entonces nos queda ahí la pregunta, ¿será ya al inicio realmente la enfermedad? Pero pues hay que estarlos vigilando, ¿no? Entonces, esa fase que llamamos de síndrome aislado, si en el momento que aparece un nuevo síntoma o un nuevo signo de la enfermedad, ya llamamos como una esclerosis múltiple remitente recurrente. Y entonces ahí nos va a dar una serie de eventos a lo largo de ese periodo, ¿no? El periodo de remitente recurrente
puede ser de 10, 20, 30 o hasta 40 años. Ya sabemos también que el 50% de pacientes que tienen esclerosis múltiple de forma remitente recurrente puede evolucionar a una forma que se llama secundaria progresiva, donde ya no hay vuelta, que ya tenemos más dificultad para hacer nuestras actividades. Esa es como nuestra historia natural de la enfermedad. Entonces, el 85% de pacientes tienen esta forma remitente recurrente, que es la más frecuente. 15% empiezan con formas progresivas. Desde que inicia la enfermedad genera una discapacidad importante, ¿no? Las recaídas, esto siempre lo hemos dicho, y creo que el grupo de la raza es el grupo que más domina qué realmente es una recaída o un brote de la enfermedad, ¿no? Una situación que se desarrolla en unos pocos días y que algunos remiten, ¿no? Y el término ya la mayoría de ustedes lo conocen, ¿sí? Un evento neurológico nuevo, o lo que ya teníamos se vuelve como a exacerbar, que debe durar mínimo 24 horas y que no se acompañe ni de fiebre ni de infección. Y muchos pacientes han aprendido que si no tengo realmente todo esto, pues no es necesario acudir a nuestro hospital, simplemente tratar nuestra infección o tratar el síndrome febril, y con eso muchos pacientes remiten este pseudobrote que a veces no representa como tal una recaída, y evitamos incluso llegar a zonas hospitalarias que podrían poner en riesgo también por otro tipo de infección, ¿no? Ahora que es muy común la infección viral, ¿no? Muchos pacientes tienen una recuperación total o algunos parciales con estas nuevas recaídas, ¿no? Ya muchos pacientes incluso me han dicho que ya no llegan al hospital, que ya ellos mismos identifican el brote. Algunos pacientes ya le dicen incluso a su médico de urgencias muchas veces que ya tienen la sintomatología, que ya llevan sus laboratorios donde no hay ningún tipo de infección, y que la persistencia de esta pérdida visual o de alteración motora es indicativa de una nueva recaída, ¿no? También hay algo muy importante, como la enfermedad es un poco noble al principio, pues muchos pacientes no son diagnosticados de forma temprana, y ese retardo también se da porque el cerebro compensa. El cerebro es como un órgano muy grande, entonces las neuronas tratan de compensar la pérdida de las otras. Entonces, este estado subclínico pues va a ir empeorando hasta que esta reserva neurológica se va agotando, ¿no? Y eso genera a largo plazo una discapacidad. Entonces, el objetivo es que mientras más temprano quitemos esa inflamación, obviamente el paciente no va a tener una recaída. ¿Qué vemos desde el punto de vista de imagen? Todas estas manchas blancas que estamos viendo en el cerebro implican la actividad inflamatoria del cerebro. Es decir, ahí se está produciendo una desmielinización, ahí va a ocurrir una cicatriz y ahí va a haber una pérdida neuronal si no detenemos el proceso inflamatorio. Un paciente joven que tiene muchas lesiones en la sustancia blanca, sabemos que de acuerdo al número de lesiones que tenemos o la ubicación va a tener una sintomatología del paciente, ¿no? Si es en el área sensitiva, pues va a tener alteraciones sensitivas, si es en el área motora, alteraciones motoras. Entonces sí, esto es muy importante desde el punto de vista diagnóstico. Y obviamente, cuando ya no compensamos esto, pues comenzamos a tener ya síntomas de la enfermedad y que ya van a generar una situación realmente de preocupación para el paciente e incluso para el médico, ¿no? El objetivo es que en esta escala de discapacidad que valoramos a los pacientes, siempre es bueno tenerlos por debajo de 3, es decir, que todavía los pacientes sean totalmente ambulatorios. Pero a veces ocurre que por más que modificamos tratamientos, por más que les damos algunas cosas, el paciente en algún momento dado puede tener una discapacidad. El problema que yo veo y que ha ocurrido frecuentemente es la poca adherencia que puede tener el tratamiento con el paciente. A veces los efectos secundarios de los fármacos hacen que muchos pacientes no sean tan regulares con el tratamiento. Entonces, esa parte también es importante influir sobre los pacientes, ¿no? ¿Qué hacer? Pues lo primero hay que descartar que no haya una infección, tratar el síndrome febril, muchas veces esperar que pasen las 24 horas de esta evolución natural, que a veces remite solo, y muchos síntomas de la enfermedad no son recaídas, ¿no? Por ejemplo, hay un síndrome que se llama el síndrome de TOC, que es como una pérdida transitoria de la visión, estamos haciendo alguna actividad y se nos apaga la luz, pero se recupera en 2-3 segundos, eso no es un brote. O sea, hay que saber identificar, porque vienen asustados, es que dejé de ver. ¿Cuánto tiempo? 2-3 segundos. Y pues corren al hospital, ¿no? Hay que identificar bien que debe durar mínimo 24 horas. Otro fenómeno que es muy común es el del ERMI, que es como una descarga eléctrica, ¿no?
Agachamos la cabeza y sentimos la corriente eléctrica. La mayoría de los pacientes que tienen esta enfermedad es muy común que este síntoma sea característico, ¿no? Tampoco no es alarma, simplemente es síntoma de la enfermedad, porque hay pacientes que dicen, es que la fatiga, pues estoy cansado, pues la enfermedad genera fatiga, entonces este síntoma siempre lo vamos a tener. El dolor paroxístico, hay muchos pacientes que sufren de neuralgias del trigémino, neuralgias en los miembros. Esto es muy común que ocurra con los pacientes, pero tampoco es una recaída. Entonces, todos estos cambios, el cambio de humor, hay pacientes que de repente están muy bien, muy agradables, te saludan muy bien y de repente ya quieren generarte una situación diferente, ¿no? Entonces, no quería decirlo así, pero cambian su humor, ¿no? Y eso lo vemos en la consulta, es muy común. Oiga, doctor, pero es que sigo sintiendo lo mismo. Entonces, a veces uno entiende al paciente, trata de comprenderlo, y yo me imagino cómo será en casa, ¿no? Pobre esposo, pobre esposa que están ahí sufriendo. Por eso vivo ya sin marido. Bueno, eso no lo ventilemos. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que identificarlo adecuadamente para ver qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué pasa si no la tratamos? Si no la tratamos, vamos a evolucionar. Y estamos diciendo que un 50%. Es decir, a un 50% probablemente le va a ir bien. Sin embargo, esa etapa que digamos, ¿a quiénes? ¿O cómo? ¿Cómo saberlo a futuro? No se puede. ¿Sí? Hay pacientes que, por ejemplo, en toda su vida tuvieron sus 2 o 3 eventos y luego su resonancia se ha apagado, ya no hay actividad de la enfermedad, ya no hay manifestaciones nuevas. Hay fenómenos así como estos que ocurren, sensitivos, visuales, transitorios, pero vemos la imagen y la imagen sigue siendo igual. A eso le conocemos como una esclerosis múltiple inactiva. Sin embargo, ahora hay términos que dicen, pues, ¿cómo realmente saber si va a ser totalmente inactiva? En pacientes incluso que tienen formas ya secundarias progresivas, que dicen que ya así como están se van a quedar, se ve que todavía hay inflamación en esas lesiones. Entonces, el objetivo yo creo que es seguir tratando a los pacientes, tratando de frenar y ahora con lo que se viene, pues tratar de curar, ¿no? Entonces, obviamente, pues, si podíamos hacer eso, pues sería muy, muy fabuloso, ¿no? 50% de pacientes, si no se tratan, evolucionan a secundaria progresiva. Estamos hablando de una evolución natural, sin ningún tipo de tratamiento. ¿Qué implica eso? Que pues, tener una discapacidad severa, andar en silla de ruedas, ya no poder deglutir adecuadamente, pues podemos frenarlo. Y lo hemos hecho. Ya tenemos pacientes que están completamente estables. Tengo pacientes que ya tienen 10, 15 años, que tienen escalas de 0, que ya no evolucionan, que se quedaron ahí, pero que son constantes con su tratamiento médico, ¿no? 75% de pacientes en 30 años ya me va a generar. Imagínense, ustedes tienen 20 años y a los 50 años ya van a tener una evolución de estar con un bastón, o estar con una andadera, o estar con una silla de ruedas, o estar ya encamados, ¿no? Pues tenemos que frenar esto en la etapa inicial de la enfermedad. Y muchos pacientes sin tratamiento a los 14 años más o menos ya podrían tener que usar un bastón. Hay pacientes que ya empezaron, cuando ya vemos la resonancia llena de lesiones, es que sabemos que ese paciente empezó no en ese momento, probablemente lo empezó muy joven, en esa etapa que llamamos ahora prodrómica, ¿no? Que no sabíamos que la teníamos, pero que ya se ha ido llenando el paciente de lesiones porque no se había dado cuenta, o los síntomas, como dijimos, aparecen, desaparecen y no les damos mucha importancia, ¿no? Me ha tocado ver pacientes que voy diagnosticando, pero su cerebro está con 30, 40 lesiones, pues eso significa que ya la enfermedad tuvo una etapa muy larga probablemente, que empezó, ahora ya se piensa que puede empezar en etapa muy temprana, 10, 12, 14 años. Entonces, ahora el objetivo es evitar que eso empeore la calidad de vida de los pacientes. Y ahora, esta gráfica no se ve muy bien, pero voy a tratar de explicar, ¿no? Ahora tratamos de definir actividad de la enfermedad. Es decir, un paciente puede estar estable, controlado, con el tratamiento médico, pero no tener actividad de la enfermedad. ¿Qué significa actividad de la enfermedad? Pues la presencia de una nueva recaída o la presencia de lesiones nuevas en la resonancia. Estas lesiones son subclínicas muchas veces, no dan síntomas, pero está activa la enfermedad. Y entonces le decimos al paciente, ¿sabes qué? Tengo que darte esto porque hay que desinflamar el cerebro para que no te vaya a dar el síntoma. Ya estamos tratando incluso la etapa subclínica de la enfermedad. Por eso hacemos estudios para ver cómo vamos. El biomarcador más importante que tenemos en este momento es la resonancia magnética. Ya sabemos quiénes tienen actividad o no. Lo fácil es que me diga el paciente, pues ya no camino una semana y pues eso es una actividad clínica.
está teniendo una recaída de la enfermedad. Pero la otra parte que ustedes no ven, la vemos nosotros los neurólogos, ¿no? Después van a medir, probablemente ya en México, la medición de lo que se destruye en el cerebro, los neurofilamentos. Y eso también va a ser parte incluso del control de la enfermedad. Si ya no hay neurofilamentos en el líquido cefalorraquídeo, significa que el medicamento está funcionando y por lo tanto el paciente no va a tener actividad de la enfermedad. Si los neurofilamentos siguen estando presentes, pues probablemente eso implica que vamos a tener que ir modificando tratamientos de acuerdo a estos biomarcadores. La inteligencia artificial va a modificar también mucho el concepto de cómo está la enfermedad. Y se vienen cosas muy interesantes. Bueno, en la fase activa significa, si vemos aquí, si el paciente le da una recaída y luego ya no tiene nada, pues significa que el paciente no tiene una inactividad de la enfermedad. Pero si el paciente tiene muchas recaídas, significa que el paciente tiene una enfermedad activa. Pero si además en las resonancias vemos lesiones nuevas, significa que está teniendo todavía actividad. Esa actividad puede ser con recuperación completa, es decir, le da la recaída, pero regresa a la basal, que es el cero, que significa que está completamente normal. Pero puede dar la recaída y ya no regresa, ya se queda con alguna discapacidad. Entonces significa que hay una recuperación incompleta. Entonces, las formas remitentes recurrentes pueden ser de dos tipos, una con recuperación completa y una con recuperación incompleta. ¿De acuerdo? Si el paciente sigue evolucionando, llegamos a esta fase que no queremos que lleguen los pacientes, que se llaman las formas secundarias progresivas. Insisto, si no llevamos tratamiento, la evolución natural nos va a llevar 50% de pacientes a 10 años a ese estado de discapacidad, ¿no? Pero también ya se ha visto en esa etapa de secundaria progresiva, por si hay tratamientos que van a tratar esta variedad o este tipo de esclerosis múltiple, que todavía sigue habiendo actividad, que todavía pueden tener alguna actividad clínica o actividad inflamatoria en el cerebro. Y estos que son los menos comunes, que son como el 15%, son las formas progresivas, que desde que empieza la enfermedad, empieza evolucionando sin recuperación. Pero además de tener progresión, también pueden tener actividad clínica. Es decir, estos son los menos, pero sí los tenemos. Y obviamente, casi son más masculinos que impactan realmente sobre su calidad. También hay femeninos, ¿no? Y esto es lo que hemos visto, mira, dicen, todos esos puntos rojos son 4 recaídas que ha tenido ese paciente y el diagnóstico se hizo casi 10 años después de haber empezado la enfermedad. Ahora lo que pretendemos es que ese retraso de atención o de diagnóstico se acorte. Y ya lo estamos logrando, hay pacientes que ya tienen una neuritis óptica y ya llegan inmediatamente con nosotros. Antes se trataban o no se trataban porque se recuperaban y no venían. Ahora ya llegan. Entonces ahora es muy fácil tratarlos y poderles modificar. Pero igual si, por ejemplo, un paciente que no lleva o no es adherente al tratamiento, todos esos puntos verdes son los tratamientos que se han ido cambiando o que el paciente ha ido abandonando. Porque no le cayó bien, porque le dolía, porque no quería ponerse el medicamento, porque no quería tomarlo, porque le dolía el estómago. Bueno, todas las causas que podemos imaginar. Y entonces un paciente que no tiene adherencia, pues va a llegar a esta etapa también de secundaria progresiva. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Pues el diagnóstico es clínico. Lo más importante es pues, que es una enfermedad del sistema nervioso central, es una enfermedad que casi siempre es remitente recurrente. La mayoría de los pacientes empiezan entre los 20 y los 40 años, hay pacientes que empiezan después de los 50 años y yo he diagnosticado pacientes hasta los 60 años. Entonces, ha habido un retraso, pero también hay pacientes que empiezan antes de los 10 años. Tengo chiquillos que ya empezaron tempranamente. Entonces, esto es muy importante, pero el grupo más grande es el grupo de los 20 a los 40 años, que es la edad productiva del ser humano. Por eso impacta mucho la enfermedad. Las lesiones pueden ser encontradas en el cerebro o en la médula espinal. Tiene que haber diseminación en el espacio, que significa que tengo que tener mínimo 2 recaídas en tiempos variables, ¿no? O en localizaciones distintas. Por ejemplo, una neuritis óptica, luego una afección cerebelosa, que viene a afectar el equilibrio, o una afección motora. Y en tiempo significa que pues, me recupero en 30 días y a los 6 meses tengo un nuevo evento. Esto acompañado de otra serie de estudios que hacemos para descartar enfermedades inmunológicas, laboratorios de sangre. Completamos y decimos que el paciente tiene esclerosis múltiple, ¿no? Y lo que nos ayudamos sobre todo pues, es la medición a través de la resonancia de todas las lesiones que ocurren en el cerebro
la evaluación del líquido cefalorraquídeo. Muchos pacientes que no reúnen como todos los criterios, sacamos un poco de líquido para medir bandas oligoclonales, que también es un factor de pronóstico, los potenciales evocados para medir las lesiones subclínicas y estudios de laboratorio para excluir otro tipo de causas. Regularmente, ustedes han visto los que se han diagnosticado, pues, hacemos muchos estudios para definir realmente que sea una enfermedad de este tipo, ¿no? Y este es el mensaje más importante. El objetivo es que no haya discapacidad. Es decir, tenemos que limitar la evolución natural de la enfermedad y entre más crisis o recaídas tenga un paciente, pues obviamente más probabilidades de evolucionar a una secundaria progresiva o a una discapacidad neurológica, ¿no? Entonces el mensaje es tratarnos y tratarnos bien. Por algún motivo a los pacientes, insisto, la adherencia a los tratamientos disminuye conforme pasa el tiempo. Al principio somos muy apegados al tratamiento, pero después con el tiempo vamos como abandonando, ¿no? Y al contrario, debería ser lo distinto. Ya me voy adaptando al medicamento y pues tengo que seguirlo porque estoy bien. Pero acá tenemos un pensamiento, como estoy bien, pues ya prefiero no tomarlo. A veces pensamos que el medicamento nos genera algún problema y eso hace que tengamos que hacer otras cosas, ¿no? Y realmente, pues, el objetivo, insisto, es tratar de modificar la evolución natural de la enfermedad. Pues muchas gracias. Es como compartir nuevamente esto con el conocimiento médico con todos ustedes y vamos a ir trabajando en estas series mensuales, ¿no? Ha sido un poco rápido. Yo quiero agradecerles a todos ustedes que han venido, que les ha dado el interés de volver nuevamente con nosotros. No bajar la guardia, todavía seguimos en pandemia, seguir utilizando nuestro cubrebocas, si tenemos COVID inmediatamente a tratarnos, porque pues esto no se ha acabado y hay que seguir teniendo mucho cuidado, ¿no? Muchas gracias, espero que les haya llegado. Gracias, doctor. Distinto, ¿no? Gracias.